poderoso, Señor. No tenemos más que darte gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque hoy estamos vivos, porque hoy al despertar pudimos ver entrar el sol a través de una ventana, podemos ver la sonrisa de un niño y podemos, Señor, decirte: aquí estamos para servirte, para honrarte, para glorificarte y para exaltarte, Señor. Oh, gracias por tanto amor, Señor. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros y colocar esa inquietud, Señor, de estar orando los unos por los otros, Señor, porque hemos visto, Señor, tu respuesta. Cada vez que un hijo tuyo se levanta en unidad con otro, Señor, a orar y a clamar, vemos tu respuesta, Señor. Vemos que tú estás ahí y que tú no nos dejas, no nos abandonas, no nos desamparas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que me acompaña allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una de estas esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué tremenda palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo desde que conocí al Señor y vine a sus caminos, he estado en un proceso de fe increíble. No sé cuántos han estado pasando esos procesos de fe. Y hay momentos y algo que me apasiona y quiero conocer cuando llegue al cielo, definitivamente será Abraham. Y me apasiona la historia de Abraham precisamente por los procesos de fe que tenemos que vivir. Y cuando estoy leyendo esta historia, esta semana estaba hablando con mis hijos y con el pastor, y estábamos contando lo extraordinario que es Dios para con cada uno de sus hijos. De cómo Dios está pendiente de todo lo que sus hijos tienen necesidad y cómo Él está presto a suplir cada necesidad. Está en nosotros como hijos aprender a obedecer, a ser sensibles a la voz de Dios y a poder tomar posesión de las bendiciones que ya han sido dadas para cada uno de nosotros. Y en los libros históricos que narran gran parte de la historia del pueblo de Israel, encontramos muchas lecciones para nuestros tiempos, para estos tiempos precisamente. Y trata de una manera bien clara y bien breve de cómo Dios, por toda la antigüedad y hasta el día de hoy, Él ha sido un proveedor para sus hijos. Nunca los ha desamparado, nunca los ha dejado, y en tiempo de angustia, en tiempo de escasez y en tiempo
de necesidad es cuando más bendición Él nos puede dar. Yo le estaba diciendo al pastor, yo creo que un día vamos a tomar un culto donde solo sean testimonios, donde usted pueda venir y contarnos la grandeza de Dios, las cosas grandes que Dios ha hecho, de cómo cuando usted vivía en abundancia y no había pandemia y no había nada, usted no había podido cambiar de apartamento, pero en plena pandemia lo logró. De cómo había unas deudas tremendas que usted no sabía cómo pagar, pero entró la pandemia y usted pudo ser libre de ellas. Son cosas extraordinarias y Dios es un Dios extraordinario. Y una característica de Dios es que Él se mueve en lo imposible. Él se mueve en aquellas cosas que para nosotros humanamente son difíciles. Él se mueve allí en eso que es imposible para nosotros. Es ahí donde Él se glorifica. Y la Biblia no dice el nombre de esta viuda. También voy a hablar con Dios esas cositas. Yo las tengo anotadas en la agenda, de por qué muchos nombres de muchas mujeres no aparecen y marcaron una historia y una cosa impresionante. Y allí no nos da el nombre de la viuda, no aparece por ningún lado el nombre de la viuda, pero nos dice que su esposo había sido uno de la comunidad de los profetas. Eso nos muestra que los profetas, al igual que los sacerdotes, vivían vidas normales, pero estaban con sus esposas y sus hijas, pero estaban desarrollando y ejerciendo un ministerio en la época. Y por eso hace énfasis de los profetas. En 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 3, 4, nos dice la palabra del Señor. 1 de Reyes 18, 3, 4. Y acá llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y la viuda de nuestra historia sale del anonimato cuando nos muestra aquí que en la historia, y el historiador Josefo, que es uno de los que más nosotros podemos tener confianza en su relato, nos muestra que el esposo de esta viuda era Abdías. Había sido Abdías su esposo. Y este Abdías estaba allí trabajando al mando de Acab. Y Abdías había arriesgado su vida librando de la muerte a 100 de los profetas de Jehová, ya que Jezabel los había enviado a matar y había ordenado la muerte de todos los profetas de Jehová. Y por eso era que Abdías se había, escuche algo, se había endeudado para favorecer a otro. ¿Algunos de ustedes se han endeudado para favorecer a otro? ¿Alguno de ustedes ha dicho, voy a hacer un crédito para que mi hermano termine de pagar su casa, su carro, y la deuda que tiene en el banco? ¿Alguien lo ha hecho? Abdías se endeudó. Él fue y hizo un préstamo. Los profetas estaban siendo todos asesinados. Y él vino y dijo, hay 100 profetas que yo puedo proteger, pero para poderlos proteger hay que darles comida. Y se endeudó para darles pan y agua, ni siquiera para darles una buena comida, pero por lo menos él decía, con eso pueden sobrevivir, con pan y agua. Y se endeuda de esta manera. Y entonces vemos que ya él ha muerto, un hombre piadoso, se muere endeudado, dejando a su esposa viuda y con una deuda que ella no podía pagar. ¿Cuántos esposos tenemos aquí que han estado trabajando arduamente para que si el Señor se lo lleva, no le deje toda la deuda a su esposa? ¿Cuántos esposos tenemos aquí
que han estado metiéndose en un montonón de deudas porque el concepto de ellos es que cuando ellos mueran, la deuda muere con ellos. Y dejan a la pobre esposa. ¿Cuántos esposos ya pensionados comprometen su pensión crédito tras crédito y tras crédito? Porque cuando ellos se mueran, la pensión no le caerá a la esposa sino al acreedor. ¿O no? Porque ellos seguirán cobrándoselo. Y entonces vemos aquí, este hombre se muere, tuvo una buena acción. ¿Quién dice que no? Tuvo una buena acción. Fue y se endeudó terriblemente para salvar a 100 hombres, 100 profetas de Dios, pero muere y deja a una viuda con 2 hijos y con tremenda deuda. ¿Sabe? Y ahí es cuando el Señor nos llama a nosotros a poder planificar, a poder proyectar antes de ejecutar. Y a veces nuestros queridos esposos no nos hablan sino de la deuda cuando ya la tienen. Ni siquiera cuando piensan en meterse en ella, sino cuando ya está la deuda. Y entonces consultan con sus esposas si es o no es factible tener la deuda, pero ya está metido ahí. Y aquí vemos a esta mujer que en la época antigua, una mujer viuda y sin dinero o hijos que estuvieran proveyendo para ella, era una mujer que estaba en la completa miseria. Recuerde que en esa época las mujeres no podían trabajar como lo pueden hacer hoy en día. Hoy en día usted ve viudas y les va mejor que cuando tenían al marido, ¿verdad? Proveen mejor, porque el marido ya no está para que le siga gastando la plata. Pero es hoy día. En esa época la mujer no podía trabajar. En esa época la mujer tenía una dependencia tremenda de su esposo. Y su esposo llegaba a faltar, la dependencia ya venía a ser de los hijos. Y los hijos de alguna manera debían proveer para su madre. Y eso no cambia hoy en día. Hoy usted debe honrar a su padre y a su madre. Y usted debe bendecirles. Ojalá usted, ya que se ha casado, tiene sus hijos y está aparte, usted tenga una cuota que usted esté bendiciendo a sus padres. No importa cuánto sea, pero al menos honrelos, porque eso es lo que dice la Biblia. Y vemos a esta mujer en una miseria tremenda. No tenía una ayuda social, no tenía de dónde le llegaran recursos. Pero hay una extrema pobreza y hay una deuda grande por pagar. Y está sola. Y dice ahí en Segunda de Reyes 4 del 1 al 2 que ella estaba muy, pero muy pobre. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le dice el profeta. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. El pueblo de Israel estaba pasando por un periodo de apostasía increíble. El culto a Jehová había sido prohibido por Jezabel, bajo pena de muerte. Así que los profetas de Jehová y sus familiares no tenían los recursos necesarios para poder subsistir, para poder tenerlo del día a día, por la persecución que ellos estaban sufriendo. Mucho menos la esposa de un profeta iba a tener cómo sostenerse sola. Así que lo único que esta pobre viuda tenía era un poco de aceite. Y eso quiere decir que en la casa de esa viuda había hambre, había escasez.
Y ella no tuvo más que hacer sino recurrir al profeta. Y vemos un acto de fe grandísimo. Hay dos preguntas que hace el profeta: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Y qué tienes en tu casa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y qué tienes en tu casa? Y ella responde rápidamente, casi sin pensar, dice: nada. Tu servidora no tiene nada. ¿Sabes? Eso me recordaba cuando a veces yo voy y le digo al pastor: no hay nada en la cocina. Y él me dice: ¿verdad? No hay nada en la cocina. No hay nada en la cocina. Y entonces él va y dice: y el espagueti, no hay carne molida para hacer la boloñesa. Y el huevo, no hay arroz para ponerlo encima de él. Y entonces él empieza a mirar y a demostrarme que sí hay algo en la cocina. Y ese es el error que todos cometemos cuando decimos no tenemos nada. Porque cuando vas y revisas, tú te das cuenta que sí hay mucho, que tú tienes más de lo que Dios te puede dar. Porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde son tus límites de adorarle por lo que tienes o de separarte por lo que te da. Y entonces ella no piensa siquiera, sino que dice: no tengo nada, no tengo nada, nada. Esta servidora no tiene nada, no hay nada en la casa. Por eso vengo precisamente a ti para hablarte. Pero de pronto en la charla con el profeta dice: ay, espere, yo sí tengo en la casa algo. Tengo un poco de aceite. Recuerda que el aceite de la época era el aceite de oliva. Y ese aceite se usaba constantemente para ungir. Y era importantísimo dentro del pueblo de Israel que en las casas no faltara el aceite de oliva. Y entonces ella dice: ay, sí, como que tengo un poquito de aceite. Tengo un poco de aceite. Y entonces empieza allí la tremenda lección que Dios quiere darnos a nosotros cuando siempre vamos y acudimos a alguien para que supla nuestra necesidad. Cuando vamos y nos quejamos a alguien y nos quejamos con la persona menos indicada para decirle cuál es nuestra necesidad. Y Dios quiere que tú siempre vayas a Él, acudas a Él. Y por eso el profeta le dice: ¿qué quieres que haga? Yo también estoy siendo perseguido. Yo soy profeta. En cualquier momento me pueden matar. ¿Cómo es que tú vienes a pedirme algo a mí si yo también tengo la bolsa vacía? O muéstrame en la Biblia si Eliseo estaba sobreabundando en riqueza para que la viuda fuera a pedirle. Y lo único que puede empezar aquí el profeta a enseñarle a esta mujer, y que nos lo está enseñando a nosotros hoy, es que la dependencia es total y absoluta a Dios. Y dice: ¿qué tienes en la casa? No puedo creer que no tengas absolutamente nada en tu casa. Cuando mis hijos, ellos ya cambiaron esa forma de hablar, pero ellos iban y decían: mamá, no tengo zapatos. Entonces yo también hacía lo mismo. Vamos al closet, y ese pan es que ya no me gusta, y ese tiene un rotico, y ese tenía pretexto para algo. Yo les dije: ¿sabes qué? No vuelvas a decir no tengo zapatos, no tengo ropa. Pobrecito yo, mire cómo me tiene. Dile más bien a Dios y ve directamente a la fuente y dile: quiero, Señor, tener otro par de zapatos. Eso es tan diferente. Amén. Eso es tan diferente. Y ellos cambiaron eso. Aún más, les enseñé el secreto más grande y hermoso de la prosperidad. ¿Cuál es? Dar. ¿Tú quieres que tu closet sea cambiado? ¿Tú quieres que vengan cosas nuevas? Pues sácalo viejo.
a veces no es tan viejo, pero si usted quiere renovar, saque lo que tenga. Sí, tampoco traiga porque esto es una cuña. A veces pedimos ropita para mandar para la selva y nos traen la ropa para que nosotros la botemos, porque ya no sirve pero para nada. Y sabe, a mis hijos les he enseñado en los padres del closet y les digo, antes de que se acabe ese vestido totalmente, esa blusa, lo que sea, regálalo, pero para que otra persona lo disfrute otro poquito. Pero ya después que no sirve para nada, ¿para qué te desprendes de eso? Cuando la polilla se lo ha comido, cuando hay rotos en los rotos. En esos días llegó una ropa y yo estaba medio escogiéndola porque yo hago una preselección antes de entregarle a los líderes porque me da vergüenza. Y eso que les dejo algunas cositas allí para que ellos también sientan lo que yo siento. Y entonces llegué y vi un pantalón allí y yo llamé a Sara, ven, hazme un favor. ¿Esto es modernidad o ya se lo comió la polilla allí? Porque ahorita todos los jeans están rotos por todos lados. Entonces yo dije, ¿esto es así o es que ya no sirve para nada? Dijo, mamá, eso no sirve para nada. Yo, ok, vamos para la basura. Entonces, cuando tú adquieras que tienes en tu casa y después de hoy no vas a volver a decir no tengo nada, porque vas a ir a tu casa y vas a ver cuánto Dios te ha bendecido. Amén. Y la sobreabundancia en la que Dios te tiene. Ese vocabulario va a cambiar de decir no tengo nada, Señor. Cuando mis hijos me piden dinero, yo abro mi billetera y no hay nada y le digo, en este momento no tengo. En este momento. Es muy diferente a decir, no tengo, y cierro la puerta de la bendición de Dios para que algo llegue. Y yo les digo a ellos, en este momento no tengo. Y cuando te llega, no sé cuándo me gire, pero apenas Dios me gire, yo te voy a hacer saber, pero una vez que yo supla lo que tengo que suplir.